capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, donde tuvimos la lectura devocional. El mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado, continuando con esta serie sobre las 7 iglesias de Asia en Sardis, la iglesia muerta. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. En tus manos nos estamos poniendo y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que tú nos capacites con tu espíritu para hablar en tu nombre, Señor. Danos un corazón humilde también para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la iglesia de Sardis era una iglesia con una reputación de estar viva, pero no pasaba de ser eso, reputación. Pero el Señor, que escudriña la mente y el corazón, miraba en lo más profundo de las personas que componían esta iglesia y era para Él una iglesia que estaba muerta. Quiero decirles, el hecho de que la iglesia estaba muerta no significa que todos los que componían la iglesia en Sardis estaban espiritualmente muertos. Sí, una gran mayoría, pero de igual manera había una minoría de cristianos fieles y a ellos también se dirige, como vamos a ver mientras avanzamos en el mensaje. Una espiral descendente reflejada en la vida de estas iglesias, comenzando con aquella que perdió su primer amor. ¿Recuerdan? El primer amor a Cristo, la iglesia de Éfeso, siguiendo con la mundanalidad de la iglesia en Pérgamo, luego la tolerancia del pecado de la iglesia en Tiatira, y ahora alcanza un nuevo punto bajo en la iglesia de Sardis, una iglesia que estaba dominada por el pecado, la incredulidad y la falsa doctrina. Repito, el pecado, la incredulidad y la falsa doctrina dominaban la iglesia. Como el resto de las 7 iglesias, esta era una iglesia existente en los tiempos de Juan. Fue una iglesia real a la que Juan dirigió este mensaje de parte del Señor. Sin embargo, también refleja etapas diferentes, o las etapas diferentes por las cuales en la historia del cristianismo ha estado pasando la iglesia, y tiene también características que reflejan la vida de las iglesias en la actualidad. Algunas, no significa que todos los aspectos de una iglesia de estas, de las 7, estén presentes en todas las iglesias. Puede que estén unas, otras características. Simboliza también las iglesias muertas que han existido a lo largo de la historia y lamentablemente sigue existiendo en la actualidad. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente una iglesia esté viva? Bueno, tiene que tener vitalidad espiritual, tiene que tener la vida del Señor en medio de sus miembros para que sea una iglesia viva. La carta del Señor a la iglesia en Sardis puede dividirse en las 7 secciones ya conocidas. Primero el escritor, segundo la iglesia, tercero la ciudad donde estaba esta iglesia, luego el reproche, el elogio y en último lugar el mandato. En primer lugar el escritor. ¿Quién escribió esta carta? Dice el verso 1: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Bueno, ¿quién es? Indudablemente el Señor Jesucristo. La carta a Sardis toma un componente adicional que aparece en el capítulo 1, verso 4, donde dice, Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí toma la expresión los 7 espíritus. ¿Qué significa esta frase? Bueno, esta frase podría referirse indudablemente al Espíritu Santo, donde en Isaías se menciona en el capítulo 11, en el verso 2, hablando acerca del Espíritu Santo, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo
y poder, espíritu de conocimiento y de temor. Es una alusión indudablemente al Espíritu Santo. Específicamente, como dice 7 espíritus, el número 7 es plenitud. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y Jesucristo aparece aquí representando o representado en su iglesia por medio del Espíritu Santo. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Bueno, son los 7 mensajeros o ancianos de estas iglesias. Cada una de ellas tenía uno, quienes probablemente llevaron una copia del libro de Apocalipsis a sus respectivas iglesias. Por ejemplo, en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, en el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. La palabra que aquí se emplea es mensajero. No se está refiriendo a esos seres espirituales que también son mensajeros, que nosotros conocemos como ángeles, sino a los mensajeros de la iglesia, a los representantes de la iglesia. Ahora Cristo aparece aquí en una representación de sí mismo, como indicando la severidad con la que estaba hablando a esta iglesia. Le estaba hablando sobre un asunto muy importante. De hecho, los estaba llamando al arrepentimiento, a crear conciencia del problema que tenían y arrepentirse. Él se describe como aquel que obra de forma soberana por medio de la iglesia o por medio del Espíritu Santo en la iglesia, a través también de los guías espirituales. La iglesia tiene guías espirituales, tiene mensajeros, aquí están los pastores, pero quien guía a la iglesia es el Señor por medio de los líderes a través de su palabra. Y esa es la idea. Él es el soberano de la iglesia. Y esta presentación sirvió de recordatorio a la iglesia de Sardis acerca de lo que le faltaba. Necesitaban vida, necesitaban la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. No podemos ser salvos sin el Espíritu. La Biblia dice que cuando conocemos a Jesucristo, el Espíritu viene a morar a nosotros, nos convertimos en templo del Espíritu. No es posible tener vida espiritual sin el Espíritu, no es posible tener una vida entregada, poderosa, sin el Espíritu. Cuando el Señor ascendió, les dijo que esperaran la promesa del Espíritu, la venida del Espíritu. Y Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. No los mandó a ser testigos si antes no eran llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba la clave de la obediencia triunfante, exitosa. Esta iglesia no tenía vida espiritual, no tenía el Espíritu en ellos, en su gran mayoría. Lo necesitaban. Para el Señor, en su mayoría, era una iglesia muerta, una iglesia poblada, pero irredenta. En otras palabras, los números no son necesariamente evidencia de vida espiritual. La gente viene a la iglesia con diferentes motivaciones y no siempre es la correcta. Tampoco en muchas de estas iglesias donde puedan venir mucha gente se les está dando el verdadero evangelio. Dice claramente aquí que el escritor es el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: es el mismo autor de las otras cartas, que en las diferentes cartas se va presentando de diferentes maneras, pero en realidad es el mismo Señor. ¿A quién dirige esta carta? A la iglesia en Sardis. Dice allí el mismo versículo 1, la iglesia en Sardis. Aunque las escrituras, como en la mayoría de las otras iglesias, no se dan detalles acerca de cómo fue fundada esta iglesia, muy probablemente haya sido fundada o establecida como parte del ministerio de Pablo en Éfeso. Ahí está el versículo que hemos examinado en otros mensajes anteriores acerca de estas iglesias, en el capítulo 19, verso 10, Hechos 19:10, donde dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron
la palabra de Dios. Dice, todos los que habitaban en Asia. Ahora, ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? En una ciudad llamada Sardis. Ahí aparece en el mismo versículo 1, la iglesia en Sardis. Sardis fue fundada alrededor de 1200 años antes de Cristo. Esopo, el famoso escritor de fábulas, quizás usted ha oído hablar de las conocidas fábulas de Esopo, pudo haber sido de Sardis. La mayoría de la riqueza de esta ciudad venía del oro. Al parecer, las monedas de oro y la plata se acuñaron primeramente en Sardis. También fue un centro de producción de lana y de la industria del vestido. En realidad, Sardis reclamaba para ella haber descubierto cómo teñir la lana. O sea, económicamente era una ciudad próspera, una economía bastante fuerte. La colina sobre la que Sardis estaba construida tenía muros de rocas lisos. Y usted podría pensar, ¿y eso qué significa? Bueno, es un detalle importante en cuanto a la manera en que se comportaban sus habitantes, y esa influencia también alcanzó a la iglesia. Su aparente ubicación inexpugnable hizo que los pobladores de Sardis se sintieran muy confiados. Qué triste cuando nosotros llegamos a confiar más en el brazo de los hombres, en la fuerza del hombre, que en el poder de Dios. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Tenía una ubicación bastante estratégica, inexpugnable, e hizo que los pobladores de esta ciudad se volvieran muy confiados. Sardis con el tiempo cayó bajo el dominio de Roma en el año 133 a.C. Un terremoto catastrófico destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, pero fue construida o reconstruida por el emperador Tiberio. Como gratitud, los pobladores de Sardis, como era una costumbre en aquellos tiempos, y ya lo hemos estado viendo en las demás ciudades, edificaron un templo en honor a Tiberio. Sin embargo, el objeto de adoración principal de la ciudad no era Tiberio, sino una diosa llamada Cibeles, la misma diosa que en Éfeso se le conocía con el nombre de Diana o Artemisa. Artemisa. En la época de Juan, Sardis era próspera, pero estaba decayendo. Sus días de gloria ya habían pasado, y tanto la ciudad de Sardis como la iglesia que había en ella habían perdido su vitalidad. El Señor está al tanto de todo lo que ocurre con nuestras vidas de manera individual y de manera general como cuerpo de Cristo. Él no está ausente de su iglesia. Ahora, Él les hace un reproche. Y comienza allí en el versículo 1, donde dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego en el verso 2, la primera parte dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aunque la apariencia puede engañar a los hombres, porque aquí dice, tienes un nombre, tienes una reputación, parece estar viva. La iglesia no podía engañar al Señor omnisciente. No podía engañar la mirada escrutadora y profunda del Señor Jesucristo. El Señor conocía sus obras. El Señor conoce nuestras obras. Y sabe por qué hacemos lo que hacemos y con qué motivación lo hacemos. Y sabe si lo hacemos para Él o para los hombres. Con su infalible conocimiento, dijo que la iglesia de Sardis tenía un gran problema. ¿Cuál era? Estaba muerta. La muerte espiritual siempre aparece en la Biblia en relación con el pecado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y luego explica, en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice, la paga por el pecado es muerte. Los hombres mueren físicamente, pero no solo físicamente, el hombre está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Y si muere sin Jesucristo, enfrentará lo que la Biblia llama la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios.
En este caso se describen a los no regenerados como muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Y aquí el pecado estaba matando a la iglesia de Sardis. Esa era la preocupación que tenía el Señor. Satanás, dice la Biblia, ha venido para matar y para destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un pecado hoy, otro mañana. Nos vamos haciendo insensibles, no confesamos nuestros pecados, nos vamos endureciendo, y eso es un peligro grande. La congregación de Sardis estaba realizando sus obras, pero dice el Señor que no eran obras perfectas, no eran obras perfectas delante de Dios. Quizás eran obras lo suficientes para dar a la iglesia una reputación ante los hombres, para que los hombres se impresionaran cómo se comportaba la iglesia, pero delante de Dios eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. ¿Qué es una obra perfecta para Dios? Bueno, déjeme aclararle que no significa en ninguna manera que los que ejecutan esas obras sean perfectos, porque por el hecho de llegar a conocer a Cristo no nos volvemos perfectos. Somos declarados justos, que es diferente, y Dios nos justifica o nos ve como justos, pero no somos perfectos. Entonces, las obras que nosotros hacemos en Cristo sí son perfectas. ¿Por qué? Porque las hacemos en Cristo, porque son el resultado no de nuestras maravillosas ideas, ni de nuestras grandes capacidades, sino de la fe en Cristo. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe, pero donde hay una fe auténtica hay obras, y esas obras son perfectas delante de Dios. Pero cuando alguien hace obra y no es motivado por la fe, el Señor no las mira con agrado, y esa es la idea que encontramos aquí. No era más que un movimiento sin vida, sin sentido. Eran cuerpos muertos, cadáveres espirituales. Es triste cuando uno vive en el mundo en esa condición, pero creo que aún más triste es cuando esa condición se produce en un lugar donde hay una iglesia. Dice la palabra en el versículo 1 y 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo se caracterizaba esta vida? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así estábamos sin Cristo, haciendo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, la voluntad del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La iglesia de Sardis estaba llena de cadáveres espirituales que estaban viviendo una mentira. Podían engañar a otros, pero no al Señor. Y por eso Él les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sin embargo, hay un elogio en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bueno, había esperanza, ¿no? Era un remanente. Eran, como dice el Señor, pocas personas. Pero esas pocas personas amaban realmente al Señor. Eran unos pocos sinceros entre los hipócritas. Eran unos pocos humildes entre los orgullosos. Eran unos pocos separados de lo mundano, unos pocos separados entre los mundanos. Eran unas espigas de trigo entre la cizaña. Y dice el Señor que ese fiel remanente no había manchado sus vestiduras. Era una palabra que había sido conocida para los lectores de Sardis, porque ellos tenían, acuérdense, la industria de teñir la lana. Era una industria que había en la ciudad. Vestiduras en la Biblia simbolizan ¿qué? El carácter. La palabra nos dice varias veces en esto, y el hecho de que fueran blancas significa que eran personas que habían sido
justificadas. Lo blanco alude a la santidad, a la pureza. No se habían contaminado, no se habían corrompido, tenían un carácter piadoso. La salvación es obra de Dios y somos salvos únicamente por gracia. Y si hoy podemos vivir una vida de santidad al Señor, es porque Él nos ha salvado, Él nos justificó, nos va santificando, y por eso nosotros podemos decir, andamos en vestiduras blancas. No implica, repito, que no pequemos, pero cuando lo hacemos, el Señor nos convence y nos apartamos del pecado. Específicamente, Cristo dice que esas personas andarán con Él en vestiduras blancas porque son, ¿qué? Dignas. Acuérdense de varios pasajes. Uno de ellos es el que dice: el que tomare o comiere la cena del Señor indignamente. La Biblia habla en ocasiones de digno y de indigno. En el plano espiritual, ¿qué nos hace dignos? Nada hay en nosotros que nos dignifique. De hecho, tenemos una naturaleza depravada. La Biblia, el cuadro que presenta de nosotros es que somos malos. No hay justo ni aun uno. Cuando conocemos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Él nos justifica y eso es lo que nos hace dignos. En Cristo somos dignos. En los tiempos antiguos, tales vestiduras se usaban en las celebraciones y las fiestas. Y como ellos no quisieron contaminar sus vestiduras, Cristo las reemplazaría por vestiduras limpias, con otras divinamente puras. Me llama la atención el detalle. Dice que no han manchado sus vestiduras. Hay un proceso que se opera en la vida del cristiano, pero también hay un factor que nos corresponde a nosotros. Dios hace una parte, nosotros hacemos la nuestra. Dios nos va santificando, nosotros vamos obedeciendo. No es una actitud totalmente pasiva, en que Dios hace todo y yo no hago nada. Si así fuera, la Biblia no tendría mucho sentido entonces. Porque si usted ha leído la palabra, se da cuenta que está llena de innumerables mandamientos. El Señor nos pide, el Señor demanda de nosotros obediencia. Y es entonces cuando uno toma decisiones conforme a lo que cree. Mientras otros dicen que sí, usted dice que no. Mientras todo el mundo corre en una dirección, no importa cuán veloces corran ni cuántos sean, usted dice que no. ¿Por qué? Porque conoce lo que Dios dice y trata de agradarle al Señor. Usted no va a ofender a quien ama. Estos cristianos no habían hecho eso. Por eso dice la palabra que no habían manchado sus vestiduras. Y entonces Él promete: y andarán conmigo en vestiduras blancas.